Vamos a estudiar este pasaje en Nehemías. El pasaje, veremos todo el capítulo 10 y me gustaría empezando a leer la palabra del Señor en Nehemías capítulo 10. Dice así la Santa Escritura de nuestro Señor. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abís, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semías. Estos eran los sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Enadad, Cadmiel, también sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Hasbías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Baní y Beninú. Los jefes del pueblo, Paros, Pahat, Moab, Elam, Satú, Baní, Buni, Asagat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besaí, Harif, Anatot, Nebaí, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Aloés, Pilja, Sobek, Reum, Hasbana, Maasías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Baana. El resto del pueblo y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos, y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en el día de reposo ni en día santo, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un siclo al año para servir de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y la ofrenda continua de cereal, pero el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley de nuestro Dios, como está escrito en la ley, y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios.
También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, de mosto y de aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. Pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan la contribución de cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este precioso pasaje. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, quien sí pudo cumplir el pacto que nosotros no pudimos, quien sí pudo obedecer la ley que nosotros no pudimos, quien sí nos salvó en Cristo Jesús cuando nosotros no pudimos en nuestras propias fuerzas, sino que buscábamos nuestros propios caminos. Gloria a ti, nuestro Señor Jesucristo, gloria a ti, el Padre Todopoderoso, que nos guarda, nos limpia, nos cuida desde ahora y hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, te rogamos, Padre Santo, que a través de esta palabra tú penetres nuestros corazones, limpies, exhortes, amonestes y lleves a tu pueblo a una determinación de servirte y honrarte para siempre. Ilumina nuestros corazones, quita la callosidad que pueda haber alrededor de ellos. Líbranos, Señor, de nuestro propio orgullo y soberbia, y ayúdanos, Señor, a ver con claridad lo que tú nos quieres decir en esta palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Particularmente en el Día del Padre, es una fecha de mucha nostalgia en la que los hijos están en agradecimiento por todo el esfuerzo que un padre significa, por todo el esfuerzo que tuvo que él como padre, como cabeza de familia, llevar a cabo para proteger, proveer y amar a su familia. Sin embargo, una pregunta que creo muy importante es: ¿cuál es el costo de ser padre? ¿Cuánto cuesta ser un padre fiel? Aquellos padres que han recibido la gracia, la dádiva, el don de Dios de tener hijos, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el precio de criar hijos? En el caso de los cristianos, ¿cuál es el precio de criar hijos para el Señor? Nosotros vemos en los ejemplos de la Escritura, y el rey David es uno de esos ejemplos, en los que aquellos que no calcularon el costo, aquellos que no vieron cuáles eran sus responsabilidades, sus obligaciones, sus deberes como padres, terminaron con hijos totalmente fuera del Señor, y que ellos no fueron ningún tipo de tropiezo para estos hijos rebeldes. En el caso de David, cuando uno de sus hijos violó a su propia hermana, él no hizo absolutamente nada. Posteriormente, como venganza, uno de sus hijos quiso quitarle el reino y lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo. Esto es el ejemplo de lo que pasa cuando un padre irresponsable no vela por ser siquiera un tropiezo para el pecado de sus hijos, y ni siquiera es consejo, ni siquiera es una guía espiritual a sus vidas. El precio no fue pagado, no valoró el costo. Hermanos, regularmente en la vida de Israel nosotros vemos como una vez fluctuación tras fluctuación, que querían obedecer a Dios pero terminaban en idolatría, que clamaban a Dios en su dolor y de nuevo estaban otra vez abajo en el piso, que estaban en libertad pero un día de nuevo estaban bajo opresión por causa de su pecado. Ellos decían arrepentirse, pero jamás calculaban el costo. Jamás calculaban el costo de ser un verdadero discípulo, de ser el pueblo de Dios apartado y escogido para Él. No quiero decir que haya un costo para nuestras almas. Conocemos el costo de nuestras almas y ya fue pagado en una cruz. Sin embargo, nosotros debemos de evaluar
qué es lo que debemos abandonar, qué es a lo que debemos renunciar y qué es lo que debemos abrazar constantemente para crecer en un temor a Dios. Particularmente en el capítulo 9 de Nehemías, nosotros leímos cómo Dios en su soberanía y gracia reveló al pueblo de Dios su condición. Reveló al pueblo de Dios el estado miserable y deplorable en el que se encontraban. Todos ellos, mujeres y niños, y todos los que tenían conocimiento, entendieron la gravedad de su pecado, palparon con sus propias manos en su corazón aquellas iniquidades, idolatrías, no solamente de ellos mismos, sino de sus padres y de sus líderes. Ellos pudieron ver toda esa negredad. Y en el versículo 36 del capítulo 9 nosotros leemos: He aquí, hoy somos esclavos en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres, para comer de sus frutos y de sus bienes. He aquí, somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Es en este estado en el que llegamos al capítulo 10, de un pueblo que Dios le ha revelado por su pura misericordia y gracia su estado deplorable, su estado de miseria, y que ahora está decidido a poner por escrito el costo que va a requerir seguir a su Señor. Ellos habían levantado murallas. Nehemías había calculado el costo de esas murallas. Fue para la materia prima, fue por las cartas necesarias para llegar hasta Judá y edificar, y junto con todos edificaron, pero ahora había de edificar el corazón que estaba en ruina espiritual de esos hijos de Dios, de ese pueblo de Dios, y habría un costo también. A diferencia de otras ocasiones, como en Éxodo 24:3 leemos que en la palabra de Dios dice en Éxodo 24:3: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Ni siquiera se sentaron a pensar un poco lo que estaban diciendo. Lo dijeron de dientes para afuera. E inmediatamente vemos la desobediencia de Israel. ¿Cuánta diferencia hay entre el pueblo de aquel momento y este pueblo? Ellos no están con una ligereza diciendo de dientes para afuera: haremos todo. Están con un compromiso y una intención ferviente de hacer lo que les toca hacer, incluso poner sus propios nombres en un sello, en un papel, en un documento oficial sellado, en un voto sobre el cual estarán sus líderes y todo el pueblo de Dios. Sin embargo, sabemos que este pacto, este voto, no puede ser cumplido por ellos mismos, pero sí fue cumplido en la obra de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos decía nuestro hermano Vladimir. Es el Señor Jesucristo quien cumple toda la ley del Señor. Y aunque nosotros no podemos hacerlo, ciertamente sí tenemos esa intención de hacerlo. Sin embargo, nuestras fuerzas no dependemos de un voto de nuestros labios, sino del pacto de sangre de nuestro propio Señor Jesucristo, quien es nuestra justicia, nuestra redención y nuestra salvación. Un pacto fiel, hecho con sangre en aquella cruz, escrito en nuestros corazones, sellado con su Espíritu Santo. Es en este momento que llegamos al versículo 1, en donde se presenta este documento sellado y los nombres de estos líderes. Veremos este capítulo 10 dividido en 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 29
estaremos estudiando el pueblo se santifica. Del versículo 1 al versículo 29 veremos el apartado, el pueblo se santifica. Como punto número 2, veremos del versículo 30 al 31, el pueblo renuncia. El pueblo renuncia. Y en el último apartado, del versículo 32 hasta el versículo 39, estaremos viendo el pueblo sacrifica. El pueblo sacrifica. En el primer versículo nosotros nuevamente leemos: en el documento sellado estaban los nombres de Nehemías el gobernador. Empieza desde la cabeza, el gobernador. Nosotros leemos como en el versículo 1 vemos al gobernador Nehemías, en el versículo 8 vemos a todos los sacerdotes, en el versículo 9 vemos a los levitas, en el versículo 14 vemos a los jefes del pueblo. Había una urgencia para los líderes de Judá, en los líderes, los que están sobre el pueblo, ellos mismos son los que debían comprometerse primeramente, antes que todo el pueblo. Fueron los principales del pueblo, los líderes, los que pecaron primeramente contra Dios. Nosotros leemos esto en el versículo 34 del capítulo anterior. Capítulo 9, versículo 34, leemos: nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Fueron nuestros líderes los que no te hicieron caso. Eso quiere decir que el resto del pueblo en su pecado fue inocente y que todo fue culpa de los líderes. Para nada, en absoluto. Sin embargo, gran parte de la responsabilidad de lo que se llevaba a cabo dentro del territorio de Jerusalén era por pecado de los líderes. No vemos esto tan distanciado de la realidad de muchas iglesias en el día de hoy. Sin embargo, el pueblo de Dios, estos líderes que ahora han conocido su pecado, al ver esto y al reconocer en la Escritura revelada por Dios, aplicada por su Espíritu Santo, que fueron los líderes precisamente, los que pecaron en primera instancia contra Dios y los que guiaron al pueblo a pecar contra Dios y no fueron estorbo alguno para ellos, sino una facilidad para su idolatría. Al ellos darse cuenta de esto, fueron sus nombres los que ellos mismos plasmaron en las líneas de ese documento sellado. Son los nombres de los líderes, no los nombres del resto del pueblo, sino principalmente de los líderes, aunque el resto del pueblo también hizo voto para con Dios. Entonces estos sacerdotes, levitas y jefes del pueblo, 84 líderes en total, anotaron cada uno sus nombres en este papel, en este documento oficial. Después leemos en el versículo 28, y el resto del pueblo, es decir, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Entonces vemos que no solamente los líderes son los que toman este compromiso, sino también el resto del pueblo, cada servidor, y dice una característica de estas personas: todos aquellos que se han apartado de las tierras, aquellos que se han apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Esta palabra apartarse, arrancarse de, salir de en medio de aquellos pueblos para estar en la ley del Señor, para estar dedicados a la ley del Señor. Esto significa santidad, santificación, apartarse para la ley de Dios, apartarse para el Señor mismo. La ley de Dios implica el gobierno de Dios sobre su pueblo. Salieron del gobierno de aquellos pueblos pecaminosos y paganos para ponerse bajo el gobierno y la ley de Dios. No se regirían nunca más. Su intención sería no ser regidos más
por las leyes de aquellos pueblos, por cómo se comportaban aquellos, sino regirse por la ley de Dios. Esta era la intención y la determinación en su corazón. Fueron aquellos que se habían apartado, y solamente aquellos que se habían apartado los que hicieron este compromiso delante de Dios. Una pregunta para cada uno de nosotros: ¿somos de este grupo? ¿De qué lado de la línea estamos? ¿En dónde nos encontramos? ¿Clamamos con nuestros labios ser acaso parte de ese pueblo de Dios y alardeamos con nuestra boca y nos llenamos el pecho de decir que somos cristianos y que somos hijos de Dios, pero continuamos siendo uno con el mundo? Pero lo que rige nuestro día a día, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestros gustos y deseos, ¿es exactamente lo mismo que rige el mundo? Esto es algo para meditar, hermanos, porque aquí es donde se hace la división, aquí es donde se hace el contraste entre el pueblo de Dios y el resto. Recordemos, hermanos, esto no quiere decir que somos salvos por obras o que somos salvos por compromiso, para nada. Sin embargo, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que verdaderamente han aceptado, han entendido que no tenemos nada delante de Él, sino que solamente somos pecadores y que Él ha sido fiel y nosotros infieles, y que Él ha sido misericordioso y nosotros no, y que Él ha sido fiel a su pacto y nosotros hemos sido infieles a Él. Solamente aquellos que han reconocido eso y que se apartan, en consecuencia a eso, se apartan del resto del mundo para ir hacia su Dios. Esos son los que dan evidencia de lo que son por dentro. Es algo que va desde adentro y que se expresa en una santificación. En el versículo 28 también leemos, no solamente que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sino que también estaban presentes sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Esto era algo público. Ellos estaban haciendo este compromiso, este voto de manera pública. De este modo había mucho más personas a las cuales rendirles cuenta acerca de lo que ellos estaban diciendo acá, acerca de lo que ellos estaban comprometiendo aquí. Y no cualquier rendición de cuentas, sino una rendición de cuentas a la familia nuclear, a su propia esposa y a sus propios hijos, aquellos que ven de cerca, aquellos que ven en casa, aquellos que están al tanto. Es ahí donde nos damos cuenta. Es tu familia la que te conoce. Probablemente en tu iglesia local puedas aparentar piedad, puedas aparentar amabilidad, puedas aparentar una careta, una etiqueta, un frasco. Pero la verdad de las cosas es que en el centro de tu familia se hace más evidente quién eres en verdad. Cómo te comportas con tu esposa, cómo te comportas con tus hijos, cómo se comporta su esposa con el esposo y con sus hijos, cómo te comportas tú, hijo. Es ahí en el centro de esta familia donde se ve y donde se hace la rendición de cuentas en verdad. Y primeramente, claramente, es con nuestro Dios, con aquel con quien nos estamos comprometiendo. Y estas personas tenían conocimiento y entendimiento, una característica más. No solamente se habían santificado y apartado del pueblo, sino que ellos tenían conocimiento y entendimiento. Conocían bien quiénes eran, conocían bien, entendían bien lo que habían escuchado por parte de los líderes durante estos días, la ley del Señor. Ellos entendían bien su pecado, la santidad de Dios, y que en su misericordia podían ser aceptados, lavados, limpiados, abrazados nuevamente. En el versículo 29 leemos, se adhieren a sus parientes, sus nobles. Y aquí es en lo que consiste este pacto, este voto. Y toman sobre sí un voto. Toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley
de Dios. Toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios, que fue mandada por Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para muchos comentaristas, este podría ser el momento en el que el pueblo de Dios se pone la soga al cuello, porque a lo largo de toda la historia bíblica vemos cómo ellos pecan y pecan y pecan contra Dios. Pero algo que podemos ver aquí, hermanos, es que ellos conocían, es lo que acabamos de ver previamente, ellos tenían conocimiento y entendimiento, ellos sabían que había una maldición para aquellos que hacían un voto delante de Dios, un pacto delante de Dios y no lo cumplían. Ellos conocían bien, ellos entendían bien esto. Sin embargo, estaban dispuestos a aceptarlo, porque si lo conocían e entendían, y aún así lo hicieron, y aún así pusieron sus nombres, y aún así lo hicieron de forma pública, entonces estaban dispuestos a aceptar las consecuencias. ¿Cuál es la intención de este versículo? Cueste lo que me cueste. Cueste lo que me cueste. Hemos pasado tantos años en exilio por nuestro pecado. Hemos pasado con nuestro rostro en vergüenza y en la tierra todo este tiempo por nuestro pecado delante de Dios. No nos hemos levantado de este polvo por nuestra pereza y por nuestro orgullo a no admitir que estamos mal, por nuestro orgullo a protegernos de la vista de los demás, aunque no nos importe la vista de Dios sobre nosotros. Ya pasamos suficiente tiempo comiendo polvo cuando fuimos llamados a comer y disfrutar de los frutos que Dios nos ha dado. Cueste lo que me cueste. Tendré que recibir la disciplina del Señor, la recibiré. Pero me voy a comprometer. Esto es un compromiso. Esto es un compromiso. Ellos entendían, sabían las consecuencias y aún así se comprometieron. Esta urgencia debe existir en nosotros, hermanos, en nosotros cristianos. Tú y yo conocemos eso, que es escuchar una predicación, ser contristados por el Espíritu. Esa palabra penetra en nuestros corazones, la entendemos, lágrimas brotan por nuestros ojos. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? La olvidamos. Es por eso la exhortación de Proverbios 4 que nos predicaba nuestro pastor en la mañana. No olvides, no olvides, no olvides. ¿Por qué? Porque siempre olvidamos y olvidamos y olvidamos. Pero en esta ocasión parece algo distinto. Porque muchas veces cuando nosotros entendemos estas cosas y nos contristamos, se queda hasta allí. Hacemos una confesión y ya. Pero aquí se está viendo un compromiso porque son concretos en las áreas en las que pecaron y son concretos y expresivos en las áreas que han de obedecer. Y es lo que vamos a ver después de este versículo. Antes de avanzar, vemos ahí mismo en el versículo 29, ellos estaban decididos a guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, sus ordenanzas y sus estatutos. ¿Cuáles? Todos. John Owen dice en su libro Mortificación del Pecado que jamás podremos lograr mortificar un pecado si no estamos decididos a mortificar todo pecado. La decisión del pueblo de Dios a honrar a su Dios era para cumplir todos los mandamientos de Dios. Es decir, que ellos iban a estar al tanto y subir la guardia acerca de todas las áreas que se les demandaba que ellos estuvieran al tanto y subieran la guardia. Nosotros debemos de hacer una pelea y una guerra constante contra todo aquello que nos guía a desobedecer en cada una de las áreas de nuestra vida, no solamente de nuestra área más débil, sino de todas nuestras áreas, hacer de cada uno de esos pecados, de cada una de esas tentaciones, de cada una de esas situaciones que nos llevan a pecar, nuestros enemigos mortales, nuestros enemigos de nuestras almas, y suplicar mayor gracia para hacer una guerra continua contra cada uno de ellos. Y como dice G.C. Ryle, alguna vez
Algunas veces sentiremos que logran dominarnos casi por completo, pero no debemos desistir. Debemos de continuar peleando contra todas y cada una de esas iniquidades y deseos malos, deseos inmundos en nuestros corazones, en nuestras propias fuerzas, basados en nuestra fidelidad, basados en nuestro voto, basados en nuestro compromiso. Absolutamente no. Basados en la fidelidad, compromiso, gracia de nuestro Dios y Salvador. Entonces, hermanos, vemos que ellos estaban decididos a cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor. Es por eso que eran todos, porque Él es nuestro Señor, el que nos gobierna, el que está sobre nosotros, gobernando en nuestro corazón. Y es a Él, nuestro Señor, quien debemos de rendir cuentas, quien debemos de rendirle obediencia, honra, honor. Él es nuestro dueño, no ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más es nuestro Señor. Versículo 30 es en donde vemos las áreas específicas en las que ellos se comprometen. Y es aquí nuestro segundo punto. El pueblo renuncia. El pueblo renuncia. Versículo 30. Dice la palabra del Señor. Y que no daremos nuestras hijas. Esta es la primera cosa específica, explícita, en la cual los hijos de Jerusalén se comprometen. No daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Relaciones. Ellos renuncian a todo tipo de relación que los comprometa directamente con el mundo, con lo mundano. No se trata únicamente de un yugo desigual. Nosotros sabemos como cristianos, como hijos de Dios, que somos mandados a huir de todo tipo de yugo desigual. El yugo que nos podemos amarrar y entrelazar con una persona que puede hacer de nuestra vida un infierno. Sin importar que tú, joven, pienses y digas y argumentes en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia y en tu propia sabiduría, que esta persona es más cristiana que las que van a la iglesia. Sin importar cuántos argumentos levantes, el mandamiento de Dios es claro. Primera de Corintios es claro. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver nuestro Señor con Baal? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? No debemos de unirnos en este yugo. Pero no se trata solamente del futuro de una relación que no va a ningún lado. No, se trata principalmente de idolatría. Deuteronomio 7:3 leemos que este fue el mandato de Dios explícito. Cito: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Versículo 4, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Esa era la razón principal. La idolatría que viene de esto. Que estos pueblos, al entremezclarse, al unirse, traerían todos sus ídolos y los servirán en bandeja de plata frente a los israelitas. Es aquí donde nosotros entendemos que el sentido principal de esto es renunciar y cortar a todo tipo de relación que me lleve a cometer una idolatría, a valorar algo más que a Dios, a estar entregándome a algo más que no sea Dios, a cualquier otra cosa, ponle el nombre que quieras, que no sea nuestro Dios. Eso es idolatría y somos mandados a cortar esas relaciones, a cortar ese círculo, esas áreas, esos lugares en donde podemos caer en una idolatría y rendirnos y postrarnos ante un Baal que no es nuestro Señor, que no es nuestro Dios. El pueblo de Dios estaba llamado a no dar sus hijos a las hijas de otro pueblo, ni viceversa. Versículo 31.
En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancía o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Ellos no habrían de tomar de lo que el mundo les ofrece, de tomar, de servirse de la mesa que ponían enfrente de ellos el resto de los pueblos paganos. Ellos no debían tomar de lo que se les ofrecía. El mundo te ofrece en bandeja de plata. El mundo te lo pone frente a ti, te dice, come. Te engaña y te pone una finta bonita. Te engaña y hace minimizar ante tus ojos las consecuencias y maximiza, infla el placer que te puede causar. Pero de ninguna manera debemos de tomar de lo que se nos ofrece por parte del mundo, sino que debemos de tomar de la mesa de nuestro Señor, estar satisfechos en Él. No tenemos ninguna necesidad de ellos. No tenemos ninguna necesidad de ellos. También podemos entender este pasaje con el hecho de hacer negocios. El pueblo de Dios con estos personas de otras tierras hacía negocios y hacía dinero, hacía productivo su mercancía con estas personas, compraba, vendía. Esto era un área de productividad, de negocio con los pueblos de los alrededores. Sin embargo, el mandato para el pueblo de Dios era expresamente no trabajar en el día santo, en el séptimo día. Esta era una ordenanza para los judíos. De manera que ellos tenían 6 días de ganancia, 6 días de productividad. Sin embargo, el séptimo era para el Señor. El séptimo era dedicado para el Señor. En este día no habrían de producir ni de ejercer ningún tipo de mercancía ni de negocio con los pueblos de alrededor. Ellos habían estado rompiendo este mandamiento por generaciones y no les importaba en absoluto. Día séptimo del Señor, gloria al Señor, honra para el Señor. No, voy a hacerme de mi dinero, voy a hacerme de mis negocios. ¿Qué es esto? Una avaricia, que es idolatría encarnada en el corazón del hombre que quiere producir y siempre tener y tener y tener. Sin embargo, el pueblo de Dios no debía de ser caracterizado por eso, sino por alguien que confía exactamente en lo que Dios le ha dado. Confía exactamente en la provisión que Dios le ha dado. Tiene suficiente y está satisfecho con los 6 días de mercancía, con los 6 días de negocio, con los 6 días de productividad, y el séptimo va a ser para aquel que me dio los demás 6 días. También vemos que ellos renuncian. Ellos no solamente están renunciando a sus relaciones con las hijas de otras tierras, no solamente están renunciando al séptimo día de negocio, de dinero, sino que ahora vemos en la última parte del versículo 31, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a las exigencias de toda deuda. Recordemos que la cosecha del año séptimo era para el resto del pueblo, para aquellos que no tenían o extranjeros vinieran a tomar de estos sembradíos en los que podían tomar y saciarse. Por mucho tiempo, por generaciones y generaciones, al pueblo de Dios no le interesó esto y se podían llenar los bolsillos mientras el resto desfallecía en hambre. ¿Qué es lo que están haciendo? Renunciar a ellos mismos para el servicio de otros. No solamente van a dejar esta cosecha del séptimo año para los demás, sino que también van a renunciar a la exigencia de toda deuda. Ellos están despojando de esto, están perdonando deuda. ¿Esto difícil para un hijo de Dios? ¿Perdonar la deuda es difícil para los hijos de Dios? Discúlpame, mi amado, pero para aquellos que han entendido cuánto ellos han sido perdonados, para aquellos que han entendido cuánta ha sido la misericordia y fidelidad de Dios y cómo Dios ha permanecido en su trono y permanecido con su mano extendida a pesar de que nosotros nos damos la espalda, a pesar de que nosotros fuimos en idolatría.
tal y como veíamos en el capítulo 9 en la predicación anterior. Aunque ellos hicieron un becerro de oro, tú no los abandonaste ni los exterminaste, permaneciste con ellos, aun cuando merecíamos la espalda. ¿Cuánto estamos en deuda con el Señor? Incalculable es nuestra deuda con el Señor. Poca es la deuda que otros tienen para con nosotros. Entonces ellos están renunciando a su propia ganancia, a sí mismos, para darse a otros. Esta es la llaga del egocentrismo, esta es la llaga que debemos de palpar en nuestras vidas. Mucho de nuestro pecado y nuestros ciclos de necedad se deben precisamente a esto, porque pensamos en satisfacer nuestros deseos y no pensamos en la necesidad de los demás. Entonces ellos renunciaron al año 7º de la cosecha y a la exigencia de toda deuda, basados en el perdón y en la dádiva de Dios. Versículo 32. Versículo 32. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 del ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Aquí empiezan a despojarse, a contribuir, a reunir fondos para dar. ¿Qué es esto sino un sacrificio? Darse a sí mismos. Y hermanos, es en Romanos 12:1 en donde debemos de basar, en donde debemos de tener firme el hecho de nuestra vida como sacrificio, no solamente de todo lo que poseemos materialmente, sino de todo lo que somos. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Hermanos, debemos de entender, el pueblo de Dios había estado viviendo para sí mismos, había estado viviendo para su gloria, había estado viviendo bajo sus términos y había terminado en angustia y había terminado en miseria. Ahora están dispuestos a sacrificarse a ellos mismos. Leemos, también nos imponemos una obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo de los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Y continuamos leyendo en todo el pasaje, cada uno de los sacrificios, de los primogénitos, de las primicias, todos estos mandatos de Dios, a excepción de 1/3 del ciclo. Esto no era un mandato explícito, este compromiso no era un mandato explícito, ni tampoco la provisión rotatoria de madera. Esto no era un mandato explícito, sin embargo, ellos se comprometieron a cumplir con lo que el Señor demandaba de ellos, de sacrificar lo que el Señor demandaba de ellos y también lo que ameritaba la situación. Recordemos que ellos estaban recién comenzando y tenían una necesidad particular en cuanto al templo y en cuanto a la provisión de todos las fiestas sagradas que debían de cumplir continuamente. Entonces no solamente se comprometieron con lo que les tocaba, sino aún más para la necesidad del momento. ¿Qué es lo que podemos notar en estos versículos? En el versículo 32 particularmente leemos que ellos van a hacer esto de continuo. Ellos van a hacer esto de continuo. Y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo. Este sacrificio de tomar de lo suyo para dar al Señor, de tomar de sí mismos para dar a otros, es continuo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Somos llamados a hacer un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Para cuándo? Para siempre, hasta que nuestro cuerpo mismo sea quebrantado y nosotros mismos seamos ofrecidos en sacrificio. Los mártires de la iglesia no escatimaron ni aún su propio cuerpo.
Nosotros no debemos de tomar absolutamente nada como de nuestra propiedad. Nada de nosotros mismos nos pertenece. ¿Qué somos? Sino un pueblo comprado por la sangre de Dios, por la sangre de Dios Hijo, por la sangre de Cristo Jesús. Somos un pueblo comprado a precio de sangre. Y por tanto debemos de ofrecernos en este mismo sacrificio. Nosotros hacemos este sacrificio porque Cristo mismo se ofreció en sacrificio. Aquel que tenía todo, aquel que estaba en gloria, aquel que era alabado por querubines, serafines y todo el ejército celestial, descendió y tomó forma de hombre para a ti, amigo que me escuchas, salvarte, para tomar sobre su propio cuerpo todos tus pecados e iniquidades y para con su propia muerte satisfacer las demandas de justicia de Dios, viviendo en perfección todo aquello que nosotros no pudimos cumplir, viviendo en perfección toda la ley que ni aún este pueblo pudo cumplir, y poniendo toda esa justicia y esa perfección a tu favor, toda tu inmundicia a su cuenta, y la ira de Dios que era para ti fue derramada en su propio Hijo. Esto es sacrificio, morir por aquel que no valía la pena, por ti y por mí. Estamos tomando en cuenta nosotros como cristianos que decimos que siempre escuchamos el Evangelio, estamos tomando en cuenta estas realidades. Entonces, ¿por qué no nos estamos dando en sacrificio? Entonces, ¿por qué nos pesa la mano para dar? Ven, hermanos, es bien sencillo ver, palpar en nuestra propia vida las áreas en las que ni siquiera estamos considerando a Cristo. Muchas veces esas áreas son las económicas, en las que se nos olvida ahí que Cristo fue nuestro sacrificio, se nos olvida ahí que tenemos nuestra riqueza celestial en Él, se nos olvida ahí que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Es en todas las áreas, recordemos, todas las áreas en las que debemos de estar al tanto, en las que debemos de recordar constantemente su sacrificio, para nosotros ofrecernos en este sacrificio. Leemos en el versículo, ahí mismo en el versículo 33, en la última parte, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Es la obra de la casa de nuestro Dios. Ellos habrían de contribuir para la obra de la casa de nuestro Dios. Y ahora van a ser más específicos en qué es lo que van a contribuir para las obras de la casa de nuestro Dios. Aún más sacrificio. Versículo 34. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Entonces ellos habrían de echar suertes para ver quién del pueblo, ya sean los sacerdotes, los levitas o el pueblo, cualquiera de esos tres sobre cualquiera de esos tres habría de caer la suerte para que esos se encargaran de proveer la madera necesaria para que continuamente estuviera encendido el altar del Señor. Y somos llamados a esos nosotros, hermanos, día a día, continuamente, a estar nutriéndonos y proveyendo constantemente, esforzarnos para que el altar esté encendido, Es nuestro corazón el que debe de estar en llamas de manera continua y debemos de esforzarnos para ello. Ellos habrían de trabajar en equipo, habrían de contraer la responsabilidad de traer y proveer esta materia prima para que no faltara en la casa de nuestro Dios. Y es eso como nosotros debemos de estar comprometidos con nuestra iglesia. Todo esto también puede ser entendido como el pacto que tiene cada iglesia local con sus miembros. El pacto, el compromiso que tienen los miembros con cada uno de ellos mismos. Es el compromiso de los miembros velar por sus hermanos, velar por la provisión. Es la obligación de los miembros
de los miembros, proveer para las necesidades de la casa de Dios. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Proveer lo necesario para que estuviera encendido el altar del Señor. Versículo 34. Para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. 35. Y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Aquí hablan ahora de primicias, lo primero, lo mejor, lo primero que recibo. Se habrían de comprometer no solamente de acarrear la madera necesaria, sino de todo lo que el pueblo da de primicias también ser acarreado a la casa del Señor. Ahora bien, en cuanto a las primicias tenemos una prueba particular, porque los israelitas no sabían qué tan bien iba a ser la producción en la siguiente temporada. Solamente sabían que la producción que recibieran y ya tuvieran en sus manos segura, esa era para el Señor. Y ellos estaban confiando en que la que vendría sería dada por el Señor para satisfacer todas sus necesidades. Ellos habrían de dar los primeros frutos de cada año, confiando que el año siguiente el Señor proveería para todo lo que necesitaran. Es este sacrificio de los frutos de su tierra. Estamos nosotros teniendo fruto delante de Dios, teniendo un fruto delante de Él, que podamos ofrecer en sacrificio, que podamos ofrecernos en sacrificio. ¿Estamos dando un fruto o estamos estancados? Estamos estancados. Ningún cosechador se quedará tranquilo si la planta que creció hasta cierto punto se queda hasta ahí y no da fruto. Sin embargo, nosotros como cristianos nos podemos estar muy a gusto, aunque no estemos creciendo. No crecer en la fe es una señal de que algo anda mal, de que algo serio anda mal. Y debemos de estar constantemente revisándonos en qué áreas estamos siendo estorbados, en qué áreas estamos cayendo y tropezando, qué áreas nos estamos impidiendo ofrecer este fruto para Dios. También en el área económica esto implica una confianza completa en el Señor. No solamente era acerca del fruto de sus tierras, sino también los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, versículo 36, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y los primogénitos de nuestros ganados, como está escrito en la ley, los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ellos no sabían si esta vaca, si esta oveja iba a parir nuevamente el año que viene. Iba a parir con la misma camada los mismos frutos que tuvieron en ese año. Sin embargo, ellos confiaban en que el Señor habría de proveer todas las primicias. La entrega de primicias es una expresión de confianza plena en la provisión del Señor. El Señor prometió en Proverbios proveernos de todo lo que necesitemos. Si damos de nuestras primicias, Él hará que nuestra mesa rebose. Él no nos dejará padecer necesidad. Él estará con nosotros, Él será fiel, Él proveerá. Nuestra confianza no está en nuestras tierras, nuestra confianza no está en nuestro trabajo, ni en nuestras habilidades, ni en nuestra facilidad para hacer negocios. Nuestra confianza está en nuestro Dios. ¿Está tu confianza en Él? ¿Está tu confianza en Él? ¿O continúas confiando en ti mismo? ¿O continúas confiando en las circunstancias? Versículo 37. También traeremos las primicias de nuestra harina y de nuestras ofrendas del fruto, de todo árbol, del mosto y del aceite, para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Hay varias cosas a notar en este versículo. Concluimos las dádivas de primicias con las dádivas de harina, aceite y mosto
para lo necesario en la casa de Dios. Estas cosas que van a representar algo muy importante en cada uno de los festejos que se realizaban en la casa de Dios tenía que ser proveído, y era el pueblo de Dios que se comprometía a traer esto delante de Dios, sus primicias de todos estos ingredientes, para que todo fuera llevado a cabo exactamente en la manera en que el Señor deseaba que se llevara a cabo. Pero también vemos otro tema, los diezmos. Los diezmos. Estos diezmos debían de ser dados, los diezmos de sus frutos. Estos debían de ser dados constantemente, no solo el primer año. El primer año eran las primicias de todas las cosas, pero este diezmo era constantemente a lo largo de todo el tiempo. Ellos iban a estar dando el 10% de lo que recibieran en todas las ciudades donde trabajamos. El hecho de que ellos confiaran en el Señor y en la provisión de Dios, de tal manera que ellos habitaban descansando en esas tierras, sabiendo que el Señor había de proveer. El hecho de que ellos confiaran de tal manera no significaba que se quedaran sentados. Ellos trabajaban, ellos se esforzaban, eran personas diligentes, personas que estaban luchando contra su negligencia, y continúan trabajando para ofrecer al Señor, para dar al Señor, para la gloria del Señor. Aquí vemos, hermanos, hasta ahorita estamos viendo cómo todo lo que ellos recibían y todo lo que ellos hacían lo estaban dando al Señor. Este sacrificio era acerca de todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Y aún este trabajo también es un sacrificio para el Señor. Ellos mismos están en su trabajo ofreciendo un sacrificio, levantando una ofrenda al Señor. Nosotros también, ya sea que comamos o bebamos, debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Versículo 38. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén, pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevarán la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. De esta manera concluye. Un pueblo que pasó todo este tiempo descuidando absolutamente todo acerca de su vida espiritual, está comprometido y tiene una intención muy fuerte de no cometer la misma tontería, de no descuidar más. Va a estar atento a cada área de necesidad. Atento a cada área de necesidad para no descuidar ninguna cosa. Hermanos, ¿el costo es alto? Claro que lo es. Nos costará absolutamente todo, como dice un predicador. Sin embargo, hermanos, ¿podemos decir acaso que no vale la pena? Es el Señor el que es digno de todo lo que somos. Es el Señor el que es digno de nuestro compromiso. Y un compromiso fiel debe de ser basado en la fidelidad de nuestro Dios, en el poder de Dios. Todo esto es imposible en sus propias fuerzas. Todo lo que respecta a nuestra vida cristiana es imposible en nuestras propias fuerzas. El cuidar cada área de nuestra vida y ser meticulosos en las áreas en las que sabemos que podemos caer es imposible para nosotros. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en su palabra, nutriéndonos constantemente de Él, siendo santificados en su verdad, su palabra, es posible en Cristo Jesús. Somos llamados a, por gratitud, por lo que Él ha hecho, vivir de esta manera. ¿Qué hay otra manera? ¿Hay otra manera acaso de vivir el cristianismo? ¿Hay otra manera que no sea en esta santificación, en esta renuncia constante, en este sacrificio constante? No la hay. Nosotros debemos de estar atentos. ¿En qué capítulo vamos de Nehemías en nuestra vida?
¿Estamos aún en ruinas? Si estamos aún así, debemos de clamar para que se nos abran los ojos y ver nuestro estado. Si ya nos hemos dado cuenta, demos gracias, pero trabajemos para edificar. Si ya están edificadas, verifiquemos todas las áreas de nuestro corazón en las que hemos fallado y estemos dispuestos a cuidar todas las áreas de necesidad en nuestra vida, en el pueblo y en su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos provees de lo necesario para esto. Gracias porque en tu misericordia y en tu fidelidad tú no nos has dejado solos y no nos has dejado a nuestras propias fuerzas para estar velando, para estar constantemente con una guardia arriba. Tú nos has dado tu espíritu, nos has sellado, nosotros somos tu carta, nosotros somos tu pueblo, somos tuyos, hemos sido apartados para ti. Si nos dimos cuenta de nuestro pecado, fue por tu espíritu, fue por tu palabra, fue por tu gracia. Señor, necesitamos de tu misericordia, pero también necesitamos hacer lo que nos toca, Señor. Ayúdanos a comprometernos de manera concreta, de manera explícita, específica en todas las áreas de nuestra vida. Ciertamente, aunque fallaremos, ciertamente, aunque caeremos, tú nos bendecirás y tú serás para con nosotros, para vivir para ti y para darte la gloria y honra a ti. Confiamos en tu promesa, confiamos en que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En tanto que llegamos a casa donde no habrá más pecado, ni más llanto, ni más dolor, y esta carne no nos estará ni pisando los talones, estará completamente destruida, y en Cristo Jesús seremos glorificados para vivir en una alabanza libre delante de ti, y nuestros cánticos se alzarán para ti, para siempre. Tu iglesia clama esto y desea esto. Ven, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos.